Bienvenido al episodio de Mentors Wanted. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Para los que nos están escuchando, les voy a dar una breve introducción de quién es mi invitado. Hoy estoy platicando con Saúl, cofundador y CEO de Directum, una empresa que nació en el 2009 enfocada principalmente en traducciones para el sector legal y que hoy tiene presencia en México y en Estados Unidos. Saúl, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Jera, por la invitación y por considerarme. Claro que sí. Saúl, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo te fuiste de abogado a emprendedor? ¿Dónde salió esa idea o cómo surgió ese cambio? Sí, sí, mis papás todavía no lo entienden, ¿verdad? Okay. Si te pagamos la carrera, mijito, ¿verdad? De abogado. A ver, no es una respuesta corta, pero intentaré no extenderme mucho, ¿no? Gracias, porque no fue una cuestión de un día para otro, ni tampoco fue una cuestión de haber estudiado una carrera y no haberla ejercido, que no tiene absolutamente nada de malo, pero es más fácil entender a alguien que estudió medicina y se dedicó a otra cosa. Sí. El tema conmigo es que yo sí quería estudiar Derecho y ser abogado. De hecho, desde muy joven, desde los 14 años decidí estudiar Derecho. Y me fascinó la carrera. Aún hoy, sabiendo que me fui por otro camino, la volveré a estudiar. O sea, te deja demasiado, te da una forma de pensar muy particular, incluso hasta como que te blinda, ¿no? Te da una visión de detección de riesgos y de problemas, ¿no? Entonces, eso no lo cambio por nada. Y me graduó, bueno, empecé a trabajar antes de graduarme, un poco antes de graduarme, me graduó y empiezo a trabajar, a hacer prácticas en un despacho antes de graduarme, en el cual me quedo una vez graduado. Y en ese despacho me quedé 2 años aquí en Monterrey, ¿verdad? Yo no soy de aquí. Yo me vine a estudiar para acá, soy de Veracruz. Me vengo a estudiar para acá a los 19 años y aquí me establecí, aquí me quedé. Y en ese despacho donde entro a trabajar, que es muy importante en la historia porque conozco a mi actual socio. ¿Cómo se llama? Juan Pablo Raigosa. Así es. Entonces ahí nos hacemos amigos, nos conocemos y tiempo después nos hacemos socios, aún no. Después, en enero del 2005, él sale del despacho y pone su propia práctica, ¿no? Su propio despacho, pero pues realmente era él solo. En el semisótano de una notaría pública que le prestaron, de un muy amigo de él y ahora también mío, muy agradecidos. Y yo me quedo en el despacho, pero ya con una inquietud de salir. Y pensé, bueno, estuve 2 años haciendo trabajo en este despacho, que era pequeño y así me gustaba a mí para tener una mayor visibilidad y oportunidad de crecimiento. Voy a intentar trabajar en una empresa y conocer el mundo corporativo de una empresa grande, ¿no? Entonces, pero enfocado en el aspecto legal. En el aspecto legal, sí. O sea, yo aplicaba vacantes en el departamento jurídico de FEMSA, fui a cervecería, de IMSA y no me acuerdo cuáles otras. Realmente no quería. ¿Por qué? Porque no tenía el deseo de trabajar en un ambiente de una empresa tan grande. O sea, pero cuando tienes 23, 24 años, pues digo, no importa tanto tu deseo, sino la necesidad, ¿verdad? Sí. Y yo tenía que trabajar, ¿no? O sea, mis papás me apoyaron para la carrera, mientras que fui un estudiante foráneo. Y cuando me gradué, me dijeron, bueno, gradualmente te vamos a ir cerrando la llave y ya es tu problema. Todo, la renta, la gasolina, el seguro, todo. La novia, que ahora es mi esposa, ¿no? Entonces todo. Bueno, entonces dije yo, bueno, aunque no sea mi sueño, entro, aprendo, tengo estabilidad con un sueldo fijo, el que sea. Y en el despacho donde estaba no había un sueldo fijo. Había un sueldo fijo muy pequeño y luego te pagaban por las horas laboradas. Yo era abogado corporativista. ¿Qué significa eso para alguien que no está escuchando? Sí, digamos que a diferencia del litigante, el abogado corporativista o de empresa asesora a los negocios, muchos extranjeros y muchas empresas mexicanas, en la parte legal que corresponda. Y tasamos nuestros servicios por las horas invertidas en los asuntos de los clientes. Entonces, en el despacho, si trabajabas, ganabas. Si no, no. Pero como era tan chico, pues no es como que dependía de ti que hubiera trabajo. O sea, si no había mucho trabajo, pues a fuerza no me iba a tocar muchas horas a facturar, ¿no? Entonces también yo quería un poquito esa estabilidad de la empresa grande y voy a esas entrevistas y no quedo, lo cual agradezco eternamente porque hubiera sido muy diferente
hacia dónde me hubiera ido, ¿no? Sí. Me reencuentro con Juan Pablo. Bueno, realmente nunca nos dejamos de estar en contacto, pero nos vemos en una reunión social. Le platico lo que yo estaba haciendo, que también me quería salir del despacho. Le pregunto él cómo va. Me dice, bien, ahí voy, ya empiezo a ver la luz, tengo ya un par de clientes. Y me dice, pues estaría con ganas que te vinieras a trabajar conmigo, ¿no? Le digo, pues órale. Me dice, pues, ya eres un abogado de 2 años de graduado, traes ya un bracket de sueldo superior al que ahorita puedo pagar. Bueno, no pasa nada, y ahí quedó. Seguimos las pláticas y en esas pláticas / medio negociaciones, le digo, bueno, a ver, ¿y si nos vamos a un esquema variable? ¿Qué significa eso? Pues realmente era, si no facturamos, no gano. Ok. O sea, sí, muy, muy fuerte. Ajá. Pero, mira, número 1, ya venía yo de esta parte en el despacho anterior, ¿no? Bueno, ahí seguía. O sea, no me salí hasta que ya, bueno, me salí porque cumplí un tiempo en el que me tenía que salir. Estuve un tiempo sin trabajo y luego ya me uní con Juan Pablo. Entonces, el esquema que negociamos básicamente era un reparto de las utilidades del negocio en el mes, ¿no? De lo que cobráramos, me tocaba un porcentaje y había ahí varias variables que ya ni recuerdo bien, fue hace muchos años. Lo importante que destacar es que era totalmente variable y como tiene el riesgo de que puede ser 0, pues también puede ir para arriba, ¿no? Entonces yo aposté en él, yo aposté en su situación, en que tenía hijos chiquitos, en que él tenía una necesidad de que le fuera mejor que la mía. Sí. Entonces dije, no, pues nos tiene que ir bien, ¿verdad? Ajá. Y además, o sea, le va a echar ganas. Le va a echar ganas, Sí, sí, sí. conmigo o sin mí. Entonces, y además también yo entraba a colaborar, no mucho en la atracción de clientes, pero sí, pues arrastrar el lápiz y lo que pudiera de atracción de clientes, no siendo regio, pues también lo aporté. O ayudarle con este client development que luego lo hicimos mucho. Entonces, entro a trabajar con él en el verano del 2005. Nos vamos con ese esquema de sociedad sin serlo, o sea, es una sociedad en la forma de compensar, no que fuera una sociedad en equity, ni tampoco en la jerarquía que significa ser socio de un despacho, que seguro lo has escuchado, ¿no? O sea, en los despachos de abogados, básicamente hay 3 puestos o 3 jerarquías. Eres pasante, eres practicante, eres asociado, que puede ser asociado recién graduado, asociado de 2, 3 años, y eres socio. Algunos despachos ponen socio industrial, socio junior, socio senior, socio fundador. Bueno, está bien, pero eres socio. Y eso significa muchas cosas. Entonces, yo no podía ser socio a mi edad y de un despacho tan pequeño donde había un socio, pero pues éramos 2 abogados y un practicante. Ya no me acuerdo, creo que luego contratamos a un abogado más. Pero sí lo podía hacer porque al final eso es un esquema personal negociado en la parte económica. Y así estaba. Bueno, seguimos trabajando, buscando clientes. Hubo meses duros, la verdad, tengo que admitirlo. Y había que apretarse el cinturón en una época en la que mis amigos, que sí habían conseguido trabajo en el despacho súper grande y de renombre o en la empresa, pues estaban recibiendo una cantidad fija, segura, ¿no? Sí. Entonces, sí hubo ahí un desajuste en las expectativas económicas, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Y empezamos a crecer. Empieza el despacho a crecer, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Y ahí me detengo en 2009 porque es el año del nacimiento de Directum. Sí. ¿Sí? En el Inter entre 2005 y 2009 hubo otra cosa que a lo mejor no viene tanto el caso, pero te la voy a contar rápido, pensando en tu audiencia, que es gente que quiere emprender. Yo tenía una inquietud emprendedora desde muy pequeño, ¿no? ¿Y dónde salió? No sé. ¿Un familiar, algo que viste? No, mira, no sé porque mi papá ya falleció, pero era dentista, era cirujano dentista con especialidad en ortodoncia. Entonces, bueno, sí, era emprendedor en el sentido de que tenía su propio consultorio, pero bueno, es distinto el ejercicio de la profesión en emprendedurismo que el establecimiento de un negocio. Sí. Para mí es distinto, aunque también por supuesto se reconoce el valor de emprendedor, del profesionista que decide ejercer su profesión y no necesariamente situarse en una empresa o en gobierno ejerciéndola, lo cual es totalmente respetable todos los caminos. Sí. Yo creo que a lo mejor un poco de mi abuelo sí, bueno sigue vivo,
tuvo por ahí algunas empresas, entonces a lo mejor por ahí me venía. Ok. Pero no sé, nunca me he sentado como a reflexionar por qué. Simplemente sí lo tenía claro que había que ser dueño de algo para poder prosperar. Sí. Y tiempo después, sí, una realización de que si bien el ejercicio de la profesión de abogado puede ser muy lucrativa, o sea, hay abogados sumamente ricos, o sea, Sí. prósperos, al final del día estás sujeto a la venta de tu tiempo. Que es el valor más importante. Exactamente. Entonces, bueno, cuando tienes una estructura muy grande y un despacho, tienes abogados que están haciendo el trabajo y tú lo revisas Sí. y facturan las horas todos, ¿no? Pero al final del día, todos los abogados de cualquier nivel, de cualquier despacho, de cualquier magnitud, venden su tiempo. Y pues nada más hay 24 horas en el día, ¿no? Suponiendo que no duerman. Entonces eso a mí me chocaba un poco, pero lo entendía y lo aceptaba, ¿no? Estaba perfecto. Entonces te decía que en este inter del 2005 al 2009 tuve por ahí una inquietud emprendedora adicional. Lancé un .com, fue un total fracaso. Okay. Un total fracaso. O sea, sí, no. Sí existió, sí se podía meter la gente, etcétera, era de avisos clasificados. Me sigue gustando la idea, o sea, lo curioso es que me sigue gustando. Fue una muy mala ejecución, un muy mal timing, un mal momento de invertir, ¿no? Una decisión arrojada. Y bueno, un gran aprendizaje. Es lo que te decía, pero aprendiste. Sí, el aprendizaje ahí es que no necesariamente la idea es mala, sí hay ideas malas, pero no necesariamente es que sea mal intrínsecamente, sino que puede haber momentos no aptos o no tan aptos para hacerlo. Pero luego te choca con esto que siempre lees, ¿no? Y el dropout, y el que arrojó todo y renunció para poner su empresa. Entonces hay mucho romanticismo dentro del emprendedurismo que aguas. Ahora ya a mis 47 ya puedo dar el consejo de que no es que no te diga que no seas emprendedor, sí, pero no te enamores y no romantices de más la idea de ser emprendedor. O dicho en otras palabras, no por ser emprendedor te va a ir bien. O sea, necesariamente, sí, ¿verdad? Bueno, ok. Y también puedes emprender a cualquier edad. O sea, no te preocupes, ¿no? Si quieres, ahorita llegamos a eso porque a pesar de lo que estoy diciendo, y no me quiero contradecir, pero sí también hay mejores edades que otras, ¿no? Sí. Familia, responsabilidades, sí, gastos, etc. Claro. Bueno, muy bien. Entonces, yo salí de medio tiempo durante poco menos de un año, me parece, para este .com, pero no quité un pie del despacho, ¿no? Ahí seguí, el despacho siguió creciendo, se cierra el capítulo del .com, regreso al despacho, amarramos la sociedad, ahora sí Juan Pablo y yo, ya de papel, ¿no? De tener una participación en el despacho que estábamos construyendo, ya nos habíamos cambiado de oficina, habíamos empezado a contratar, empezamos a crecer, la verdad muy padre, pero ese gusanito que tienes ahí de ganas de hacer algo, pues no se iba, ¿no? Y entonces, tanto en el primer despacho que te mencioné como en el que teníamos después, hacíamos como parte de la actividad profesional traducciones, ¿sí? Entonces, teníamos un cliente gringo, le constituíamos su empresa y el cliente decía, bueno, muy bien, oye, la constitutiva y los poderes y los contratos, pues tradúcemelos al inglés, porque le quiero entender o le quiere entender el board o quien fuera, ¿no? Entonces lo traducíamos. No lo cobrábamos como abogado en el costo por hora en dólares, pero tampoco se cobraba como un freelance que es más barato, ¿no? Okay. Había un costo por palabra atractivo, muy bien. Entonces lo hacíamos porque formaba parte de la operación. Sí. Pero también, y esto es donde me llamó la atención, había clientes que nos buscaban solo para la traducción, ¿ok? Y hubo una traducción específica muy grande, creo que hasta fue un all-nighter, que hubo que hacer muchos documentos y sellar, de una empresa transnacional, bueno, una empresa americana con base aquí en Monterrey, que cuando la terminamos, platicamos con el director jurídico para saber, más allá de la amistad y la confianza, por qué nos la pidió a nosotros. Sí, justamente te iba a preguntar. Teniendo opciones más económicas. Y la respuesta, pues, me abrió los ojos, ¿no? Porque nos dijo, entre otras cosas, a ver, ustedes son abogados, entienden la sensibilidad de la información, la confidencialidad, entienden que el deadline no es un juego. Si te digo para el lunes, es el lunes. Un traductor independiente pudiera, no te la tuve, pero dame chance, te la tengo mañana. O te sale con algún pretexto, ¿no? Se me fue el internet, la luz, lo que sea, ¿no? Y ustedes, pues, no pueden hacer eso porque además de esta traducción, pues, están ejerciendo una profesión, ¿no? Entonces, para mí fue como, wow, claro, tiene toda la razón. ¿Y no habrá otros que también
estarían dispuestos a pagar un poco más por esta uniformidad en el servicio. Entonces me puse a hacer un poquito mi investigación y al administrador del despacho le digo, oye, a ver, pásame las facturas solo de traducciones. No lo que pagamos, lo que generamos. No pagábamos por traducciones, las hacíamos nosotros. Porque hay despachos de abogados, ahorita llegaré a eso, que requieren trabajo de traducción, pero no lo hacen ellos. Okay. Nosotros sí lo hacíamos. Entonces veo el número y digo, oye, pues no es un número despreciable para una actividad que no buscamos, no promocionamos, porque en ningún momento de negocio, una boda, un evento social, un cóctel, un congreso, iba yo a llegar a decirle, hola, soy Saúl Villegas, abogado, traduzco. No, soy Saúl, soy corporativista, veo M&A, puedo revisar tus contratos. Y ya si la plática era larguísima, pues a lo mejor al final decía, oye, pues también traducimos, si se te ofrece. Pero incluso hasta te podía como demeritar. Okay. O sea, no, ¿por qué estás diciendo que traduces si eres abogado? Entonces dije, oye, pues no está mal lo que nos cae y no lo promocionamos. Entonces pensé, se me ocurrió, dije, ¿por qué no ponemos un side business, una empresa, pero que no tenga apellidos? No tiene que tener un tema de despacho, ¿no? O de contadores, ¿no? Entonces, ¿sabes? Ríos, Garza y... No. O sea, tiene que tener un nombre para que se convierta en una empresa con su propia marca, más allá de los fundadores. Y además, porque mi idea no es que fuera un despacho de traducción, donde, me quito la cachucha del despacho legal, me pongo la de la traducción y acá traduzco. No. Okay. La idea era crear una marca y yo no volver a traducir. O sea, porque aparte ni siquiera era tan bueno. Entonces, la idea era, no, vamos a crear algo que pueda crecer para contratar traductores y a ver cómo va esto. ¿Y al inicio tú hacías las traducciones? Al principio sí, por supuesto. Okay. No, pues hacía todo. O sea, cotizaba, traducía. Lo único que no hice de todos los trabajos fue facturar. Okay. O sea, porque tenemos ahí la persona que nos ayudaba a facturar en la administración del despacho. Y a diferencia del otro emprendimiento que fue arrojado, que fue de cero y hay que buscar una oficina y contratar, aquí montamos este nuevo negocio en la estructura del despacho que ya existía y que ya era robusta en su tamaño, ¿no? En su manera. Eso ayudó también muchísimo. Entonces, segundo consejo, si lo quieres ver así, si puedes iniciar un negocio de una manera, pues hazte cuenta que fue como incubarlo, ¿no? Como ahora que están las incubadoras y las aceleradoras. Nosotros, sin saber ese concepto, o ni siquiera sé si existía, incubamos la idea del negocio dentro del despacho que ya tenía su oficina, su secretaria, su persona de administración, de sistemas, etc. Entonces, obviamente, fue un despegue mucho más sencillo para Directum a haberlo iniciado completamente de cero. Y quedaba perfecto porque pues, Juan Pablo y yo éramos socios en el despacho. Sí. Cuando voy y le planteo la idea, le encanta, me dice, órale va, tú le arrancas y yo le arranco. Y nos hicimos socios en Directum, ¿no? Constituimos una empresa separada de la razón social que teníamos de la parte legal. Y como no sabíamos cómo le iba a ir a Directum, no se llamaba Directum SASB. O sea, ¿cómo se llamaba antes? Se llamaba Partner, Proyectos Estratégicos, Partner de socio en inglés, y aparte así nos decimos Juan Pablo y yo. Y luego dijimos, sí, mira, hacemos un vehículo, constituimos una empresa, hoy se te ocurrió esta idea, mañana a mí se me ocurre otra o a ti. Y ya son diferentes. Y ya tenemos en dónde ejercerla. O sea, fíjate, lo que te estoy diciendo es, tan no le vimos el potencial que tenía, que dijimos, constituimos una empresa para hacer Directum y cualquier otra locura que se nos ocurra, lo que salga. No, nada hicimos más que Directum, porque no hubo necesidad. O sea, Directum creció tanto que solamente lo utilizamos para eso y luego obviamente le cambiamos el nombre a Grupo Directum, que es su razón social actual, ¿verdad? Pero a lo que te cuento esto porque a veces naces con una... nace la empresa con una idea y no visualizas hasta dónde puede llegar de ser bien ejecutada. Aquí hice una tontería con el nombre que no tiene ninguna interferencia con el crecimiento, pero te dice mucho de lo que pensabas con esa empresa. De la misma manera que si mañana constituyes una empresa y le pones grupo corporativo porque me voy a comer el mundo, pues a lo mejor también tranqui, ¿va? Digo, está bien, ponle como quieras, pero o sea, hay que estar aterrizado, ¿no? Es lo que te quiero decir. Bueno, el 1 de abril del 2009 nace Directum Traductores, porque fue su primer nombre. Luego cambiamos a Directum Translations con la apertura de la oficina de Houston. Y actualmente nos quitamos el Translations, lo seguimos haciendo y solamente somos Directum. Por eso también cambiamos nuestro .com y un poquito las cosas en la página que de seguro por ahí viste. Si quieres ahorita te cuento por qué de esta transformación. Sí. Regresando a los orígenes, 1 de abril del 2009, a la par del despacho.
No contratamos, bueno, al principio no contratamos a nadie porque teníamos traductores externos que nos podían ayudar, pero muy rápidamente contratamos las primeras traductoras porque el trabajo empezó a crecer y empezamos a hacer promoción de Directum de forma separada, independiente que del despacho. ¿Cuánto tiempo fue donde estabas haciendo las dos? O sea, estabas en el despacho y yo, Directum, sí. Mira, no lo tengo perfectamente claro porque dejé de ser abogado de forma pausada. Ajá. Empecé a dejar. Sí tuve en su momento una plática con Juan Pablo, ¿verdad? Donde le dijo, ¿sabes qué? Se me hace que cuelgo los tenis, cuelgo el hábito, voy a dejar de ejercer. Y debió haber sido en algún punto del 2013, porque en 2014 nacieron mis segundos hijos, que son gemelos, son cuates, y nacieron en Estados Unidos. Y nos tuvimos que quedar allá aparte del nacimiento. Y recuerdo perfectamente que pude quedarme allá, ir y venir, porque la labor de Directum me lo permitía y la del despacho en 2014 no me lo hubiera permitido tanto, porque en ocasiones requería la parte presencial. A ver, todo esto es súper, antes de COVID, Sí. home office, ni No siquiera sé era si existía tan como... común, sí. Pues sí existía como palabra, pero no era común, exacto. Sí. O sea, tú ibas a trabajar a la oficina y punto, ¿no? Entonces sí, debe haber sido en algún punto de 2013-2014, ya como algo oficial, pero ya desde antes mi tiempo estaba siendo muy demandado por Directum y su crecimiento. Entonces, está creciendo bastante rápido. Creció muchísimo. O sea, abrimos en 2009 en la empresa y en 2012 abrimos la oficina de Ciudad de México, que fue un cambio total. En 2013 Houston, ahí nos apresuramos, sinceramente. No debimos haber abierto tan rápido. Aprendimos la lección y esperamos hasta 2017 la apertura de Miami. Pero la apertura de Ciudad de México fue un parteaguas en la historia de Directum. Directum nace, empieza a tener sus buenos clientes, los clientes del despacho, y luego empezamos a buscar otros clientes. Amigos abogados nos empiezan a mandar sus traducciones. Otra cuestión estratégica de la creación de Directum era que si nosotros como despacho estábamos creciendo, iba a llegar un punto en el que nuestro colega abogado, que hace lo mismo que nosotros y que nos mandaba sus traducciones, oye, no te las puedo mandar. Al final del día eres competencia. Y con la creación de Directum no existía ese conflicto. Entonces lo podían mandar y lo podíamos hacer. El cliente amó la propuesta de valor que dimos, que era además la más obvia del mundo, pero en ese entonces todavía te da una ventaja competitiva, que era el cumplimiento de lo que prometes, por más absurdo que suene. O sea, el abogado te mandaba la traducción y nosotros le decíamos, ¿cuándo la necesitas? Me urge, me súper mega urge. Y luego entendimos que todo urge. Entonces no dormíamos. Y aquí estaba. Y el abogado, caray, bueno, tampoco urgía tanto. Y entonces aprendimos. Okay. Y empezamos a dar en nuestras cotizaciones opciones de entrega. Entonces, si verdaderamente te urge, el filtrado es económico. Entonces, no sé, opción A, B, C. A, te la tengo en 2 días. B, en 5 días. Y C, ya se va hasta 7 días a través del fin de semana. Eso nos ayuda muchísimo en tiempo. Pero también se desplomaba en precio. Y ayudó mucho para poder vislumbrar la verdadera urgencia de los clientes. Y había clientes que era la A. Y si puedes antes, antes. Entonces entendías el sobreprecio que podías cobrar. El cumplimiento de las traducciones en tiempo y forma con la calidad esperada por los clientes y el otorgamiento de crédito a los clientes, a diferencia de los freelance que no arrancan, algunos de ellos, si no les das el 50% y el otro 50% contra entrega, etcétera, nos hizo despegar y agarrar una cantidad muy grande de clientes. O sea, ese fue el valor agregado que ustedes tenían como empresa. Así es. Es que al final del día no hay una innovación en el servicio. O sea, pues la traducción existe pues, desde que hay idiomas, ¿verdad? Sí, o sea, desde la Torre de Babel, o sea, desde siempre. Lo que nosotros vimos en el mercado es, uno, que estaba muy pulverizado. Había mucha oferta, pero de mucho y muchas, porque hay muchas mujeres en este segmento, traductoras independientes buenísimas y que merecen todo mi respeto y que además utilizamos, pero que por obvias razones, si tomaban un trabajo, se topaban. Entonces, el cliente se frustraba porque le mandaba un correo a su traductora de cabecera y le contestaba 4 horas después, pues claro, pues está traduciendo. Y a mí me urge la cotización, porque primero me urge la traducción, pero necesito saber cuánto cuesta, porque yo no lo autoriza el cliente final o lo autoriza dirección o quien sea. Entonces vimos y entendimos, tenemos que ser los más rápidos en cotizar. Entonces metimos procesos, estandarizamos, nos volvimos buenísimos para cotizar. Entonces, cotizamos muy rápido, cotizamos agresivamente, cumplimos los estándares de tiempo y forma que el cliente elegía en la opción que elegía
Y le decíamos al cliente, no te preocupes por anticipos ni por pagarme. O sea, bueno, sí, págame, va. Pero, digo, o sea, yo te entrego y luego vemos, ¿no? Y el cliente, o sea, luego vemos, no que nos valiera el costo, sino hacer un diferencial. O sea, vamos a separar la parte económica árida del pago con la necesidad que tu abogado tienes. Okay. No, pudiera parecer muy simple, pero no lo es, porque muchos proveedores ven las dos cosas igual, con toda razón, ¿verdad? Porque luego tienes problemas como lo tuvimos nosotros de cartera vencida. Entonces, si yo te digo, oye, te vendo esta mesa y a ti te encantó, cumplió tus necesidades, la querías de esta altura, pero hasta que no nos pongamos bien de acuerdo del precio y me des una lana, no la hago, estoy mezclando. Puede haber servicios que así tiene que ser, no sé, no critico, no sé. Nosotros dijimos, no, ¿a ti te gustó la mesa? Es tuya. Ya, ahí está. Déjame, te la limpio, te la pulo, quedamos de acuerdo en el precio. O sea, sí sabemos el precio que lo tenemos. Mañana vengo y te cobro. Pero ya estás disfrutando tu mesa. Sí. Entonces, bueno, ¿qué ejemplo más burdo puse? Pero así fue. Entendí, así fue en la traducción. Entonces, solventamos la necesidad que tenía el cliente abogado para su proceso, para su juicio, para su cliente americano, para lo que fuera, de una manera muy, muy rápida. Empezamos a crecer. Teníamos algunos clientes de Ciudad de México, pero no tantos para la magnitud de ciudad que era, y eso me frustraba. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no hay más clientes? Entonces yo iba, visitaba clientes, regresaba y no. Y una vez, un cliente, que le agradeceré eternamente, nos dijo, ¿quieren saber por qué creo que no tienen más clientes? Pon oficina. Pero no se necesita, decía yo, te atendemos desde Monterrey todo, o sea, te llega igual, no tienes problema, o sea, es que pongas oficina es una señal de la importancia que le estás dando al mercado, por un lado, y por otro, pues yo quiero tener un lugar en donde puedo ir y verte y que sea entendido perfectamente. Y abrimos oficina. Eso fue un muy buen consejo. Fue un buen consejo que también aquí lo paso. Y luego nos dieron otro consejo que hicimos exactamente lo contrario. Y que sí, yo sí coincido con él. Al abrir oficina fue muy bien. Y ahora, ¿a quién contratamos o a quién mandamos o qué hacemos? Y todo el mundo, los chilangos, nos decían, con toda razón, porque es el consejo opuesto que el abogado chilango cuando abre oficina acá recibe, contrata a alguien local. O sea, y hace todo el sentido ese consejo. Y nosotros hicimos lo contrario, porque teníamos una persona en nuestro equipo que había estado con nosotros desde el principio y que por su edad y su situación perfectamente se podía mover. ¿Ok? Elena García. Entonces le planteamos a Elena, oye Elena, vamos a abrir oficina en Ciudad de México. Tú estás muy joven, pero conoces perfecto el negocio, lo iniciaste junto con nosotros, o sea, te tocó el inicio y sabemos que tienes ganas de un cambio de aire, ¿no? Estaba en sus 20 bajos, regia, ¿no? Que salir a Ciudad de México pues le cambió el panorama y dijo, por supuesto. Y preferimos cuidar la cultura de servicio de la empresa, sabiendo que iba alguien que estaba perfectamente moldeada a ello y que venía de esa escuela, a contratar a alguien que hubiera entendido mejor el mercado local, sí, por supuesto, pero que hubiéramos tenido que de lejos estar monitoreando y preocupados porque entendiera la promesa de valor que queríamos reflejar. Claro. Fue una excelente decisión, además Elena muy brillante y muy trabajadora, abrió la oficina de Ciudad de México y vino un cambio brutal, porque empezamos a eso fue en 2012, ¿verdad? Eso fue en 2012, okay. Así es. Tuvimos clientes americanos, Juan Pablo vivió y trabajó en Houston por algunos años. Entonces, cuando decimos, oye, vamos a poner un pie en Estados Unidos, analizamos diferentes... ¿Pero por qué hizo Estados Unidos y no solo quedarse en México? Bueno, porque tenemos clientes americanos. Y entonces sucedió algo parecido con la parte de Ciudad de México. Okay. Y también porque... O sea, arrastra el mismo consejo de que sabes que yo también tengo que hacer presencia. Sí, pero también había una parte de que pues, empresa mexicana poniendo el pie allá, ¿no? Es como padre, ¿no? O sea, entonces también había un poco de eso. Pero no, realmente era que creíamos que podíamos atender al mercado americano de la misma manera que el mercado de acá, aunque es diferente, y abrimos la oficina. Y me pasó algo muy curioso. Cuando íbamos a hacer el pitch de venta a los clientes estadounidenses, y yo les decía, el pitch parecido acá, pero bueno, en inglés, ¿verdad? Te vamos a cumplir, por supuesto, si tú la necesitas para el lunes va a estar. El americano se quedaba como, espérame, ¿por qué me estás diciendo eso? O sea, ¿cómo que sí me la vas a tener el lunes? Pues por supuesto. Ajá, sí. O sea, para ellos es algo que dan por sentado. Claro, sí. Y ahí fue donde, eso no lo digas aquí. Ajá. O sea, eso, si tú lo dices hasta espanta, ¿verdad? O sea... Porque eso es un must, o sea, eso tiene que ocurrir, ahí nos dimos cuenta. El americano va por un lado de tarifas que le hagan sentido y
es mucho como de dar oportunidad. O sea, el americano dice, órale, va, te voy a mandar la siguiente. Le cumples, todo va bien, va otra. Cumples, otra. A diferencia del mexicano que a lo mejor busca esa conexión, ¿no? Vámonos a comer y te convenzo, Sí, y, sí, ¿no? sí. O sea, necesitas un poquito más sentir esa conexión para que sea tu proveedor de cualquier, pues lo típico, ¿no? Un carpintero, oye, recomienda un carpintero que conozcas, y ¿por qué no abres la sección amarilla y lo buscas? O Sí, sea, no, tú quieres que alguien te diga exacto. esta persona. Sí, Sí. sí, sí. Y luego si te dice, es buenísimo ese carpintero, y aparte es bien buena onda, con más ganas, porque claro. tiene que ver, lo que Sí. importa es su trabajo, Sí, ¿no? sí. O sea, bueno, el americano es más frío en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces sí, así fue que abrimos esa oficina. Hubo mucho aprendizaje en ella, algunos cambios que realizamos después para Miami. Después se vino la reforma energética, que fue una cosa bestial para nosotros en cuestión de trabajo, en muy corto tiempo. Nos ayudó también al crecimiento. Y luego vino los años de COVID, Sí. luego post-COVID, también muy buenos. Y luego AI. Ahorita estamos en AI. De aquí estamos en AI, así es. Digo, a lo mejor ni cómo surgió esta pregunta, a lo No, mejor yo hombre. me fui solito. Me contestaste ya varias que te quería hacer. Perdóname, perdón que me fui. La pregunta fue, no, perfecto, muchas gracias. De abogado a emprendedor. Eso Ya era. Si quieres, para cerrar esa pregunta, me regreso. Entonces, no fue una decisión fácil porque derecho, ser abogado, es un poquito como los médicos. O sea, la escuela te forma de una manera tal que no nada más ejerces tu profesión, sino que eres. O sea, cuando tú le preguntas a un abogado, oye, sin saber que lo es, ¿no? Oye, ¿en qué trabajas? ¿En qué jalas, compadre? No sé, soy abogado. Y nadie te dice nunca, soy ingeniero. O sea, el ingeniero te dice dónde chambea, qué hace, etcétera, o algo, ¿no? O sea, porque realmente la pregunta no te pregunté qué estudiabas, ¿no? O sea, pero soy abogado, soy médico. Porque ser abogado se vive, se transpira, te disfrazas, usas traje, es toda una actitud. Entonces, serlo, gustarte serlo, ejercerlo y luego dejarlo, no es tan sencillo. Okay. Pero a mí me ayudó muchísimo que no me salí del todo. Porque si bien yo dejé de ejercer el derecho, no me salí del ecosistema, porque ahora quienes eran mis colegas o hasta competencia, pues ahora son mis clientes. Entonces nunca me salí de ahí, nada más cambié un poquito la perspectiva. Okay. Y así fue como dejé de ser abogado, pues para convertirme en, pues como tú me quieras denominar, ¿verdad? Emprendedor, luego empresario, directivo, etcétera, ¿no? Súper bien, pues muchas gracias. Ahora sí te quería hacer una pregunta, medio ya tocamos el tema. Sí. Estamos ahorita en la época de la inteligencia artificial. ¿Qué efecto está teniendo en tu empresa? Y básicamente, ¿qué valor agregado le están dando a ustedes a sus clientes sabiendo que un AI tal vez te puede traducir algo? No te puede, te lo traduce. Ajá. Y te lo traduce muy bien. Mira, muy buena pregunta, obviamente. Es la pregunta que nos han hecho infinidad de ocasiones colegas abogados en congresos, en reuniones. Algunos nos lo preguntan con una mera curiosidad y otros nos lo preguntan como dándonos el pésame, ¿no? O sea, oye, ¿y ustedes cómo van ahora con esto de AI? ¿No? Sí. Pero la manera en la que te lo preguntan es muy descriptiva porque significa que entonces la estás usando. O sea, el cliente, el preguntártelo, pues es porque la usa. Y si la usa y así traduce, pues ya no te lo manda, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? Algo hay ahí. A ver, ChatGPT sale en noviembre de 2022. Sí. 2023 es el año, digamos, en que la conocimos. Todavía no hubo tantísimo temor. 24 se afianza, 25 por completo y ahora estamos en el 26. Nosotros no vimos ningún cambio en 23, 24 y 25 y al contrario, seguimos creciendo. Entonces, no es que nos hayamos creído inmunes, no, porque no debes de confiarte, pero decíamos, bueno, pues a lo mejor nuestros clientes no la usan o nos la siguen pidiendo, pero luego vimos el diferencial que teníamos. Nosotros, es que antes no lo analizábamos tanto porque no encontrábamos un valor en saber qué tipo de traducción estábamos haciendo. Lo importante era hacer un buen trabajo independientemente de si iba o no certificada la traducción. Y ahorita llego a esa parte. Incluso había clientes que nos decían, oye, necesito que me hagas un contrato, que me lo traduzcas. Muy bien, ¿cuánto vale? Tanto. ¿Y certificada? Pues lo mismo. ¿Por qué va a valer más si va certificada? Ahorita te explico qué es certificada.
O sea, porque para nosotros era, si yo le pongo un diferencial de precio a la certificada, quiere decir que ¿qué? Que está mejor hecha. Ajá, Y, o sea, una versión entonces, no tan buena. la no certificada no es tan buena. Entonces, para mí era, no, si tú la quieres certificada, cuesta lo mismo, no tengo por qué aumentártelo. Hay o había, ya creo que no existe, un costo, pero que lo estamos trasladando porque había que imprimir las hojas y sellarlas para entregar la traducción sellada, certificada. Okay. Y entonces, ese costo se lo trasladaba al cliente. Pero el costo por palabra, que es la manera en que cotizamos en la industria, no cambia, al menos para nosotros. Sí hay empresas o traductores que si la quieres certificada te cuesta más. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero pues cada quien. Entonces nos dimos cuenta, pues no nos baja la chamba porque la traducción que requieren nuestros clientes mayoritariamente es certificada y no hay un chatbot que pueda certificar. Entonces, digamos que eso nos da un cierto, pues no lo quisiera llamar blindaje, pero protección, mientras los poderes judiciales, que son los que designan a los peritos, no certifiquen a inteligencia artificial, ¿verdad? Para poder certificar. ¿Qué es una traducción certificada? Es la traducción hecha y sellada por un perito traductor. Hay peritos de todo, ¿no? Hay peritos en grafología, hay peritos médicos. O sea, tú emites un peritaje de muchas cosas y hay peritos traductores. Los tribunales superiores de justicia de cada uno de los estados y del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México y de la Suprema Corte, antes Consejo de la Judicatura Federal, ahora órgano de administración judicial, emiten peritajes. Los últimos que te describí son peritajes federales y los otros son peritajes estatales. Entonces, por ejemplo, yo soy perito autorizado por el Estado de Nuevo León y hay un perito autorizado por el Estado de Jalisco. Sí. Los clientes, dependiendo lo que van a hacer, requieren la traducción primero certificada o no, y luego ya ellos decidirán si certificada federal o estatal. Pero al final del día requieren que un humano selle su traducción. Entonces, ahí hay un filtro a que cómo lo vas a meter a inteligencia artificial si requieres la certificación. Y si antes teníamos 50 y 50, 50% de traducciones simples y 50 certificadas, sí, con el auge de la inteligencia artificial, eso fue cambiando a que casi la totalidad de nuestras traducciones son certificadas. Así es, ¿no? Entonces, eso por un lado nos dio, de nueva cuenta, no lo quiero llamar blindaje, pero una protección y también nos dio tiempo. Okay. ¿Sí? ¿A qué te refieres a tiempo? Bueno, de preparación a que, a ver, está muy bien eso de la certificación. Al final del día es un tema regulatorio, podría cambiar en cualquier momento. Y que todo tu modelo de negocio dependa de eso o que te pierdas los peritajes o algo, está peligroso. Sí. Entonces, iniciamos en 2024 un proceso de transformación de la empresa para, sin dejar el core y sin dejar de traducir, aprovechar, pues, muchas cosas, ¿no? Nuestra reputación, nuestra marca, nuestras relaciones, para ofrecer otros servicios a los abogados, sin salirnos, ahora vamos a vender a los ingenieros, no. O sea, al mismo ecosistema. Al mismo ecosistema, sí. Ecosistema legal. Y justo en eso estamos. Este es el año de la implementación y ahí vamos con otras verticales de servicios, sin dejar a la mamá de los pollitos, que por mucho es la traducción, ¿verdad? Y eso es. Pero bueno, pero no te contesté. ¿Qué cambió? Mira, nosotros ya utilizamos la inteligencia artificial denominada de otra manera desde antes de ChatGPT. Okay. Era Machine Translation. Y la utilizamos con mucho cuidado. Primero, porque el peor insulto que te podían dar a tu traducción es que el cliente dijera, parece que le hizo Google Translate. Eso era lo peor. Okay. O sea, y ahora no. O sea, si le metes a Gemini, está bien, que es Google. Pero bueno, ok. Entonces, eso era como lo peor porque decía, básicamente me estás robando. O sea, yo te mando la traducción, me cobras, tú le metes a Google Translate, pues la meto yo, ¿verdad? Entonces, las herramientas de tecnología que teníamos, no le decíamos a los clientes, no como algo oculto, sino porque no le aportaban un valor el conocimiento de ello y, obviamente, era y sigue siendo, una herramienta de apoyo. Sí. O sea, hay una revisión humana. O sea, la tecnología, situándonos en la previa a inteligencia artificial, te podía ayudar a que si tú tradujiste ya una palabra, ya no la vuelvas a traducir. O sea, aceptabas esa palabra como buena y el sistema pues te la ponía en todos los lugares donde detectaba esa palabra. Aún así había que revisar, porque hay sinónimos, ¿no? Sí. Por ponerte solo un ejemplo, se traduce por segmentos, haces memorias, etc. Esa tecnología era aceptada, conocida, perfecto, y las eficiencias
que nos daban en cuestión económica eran nuestras, porque pues además la tecnología no era nada barata, ¿ok? Y de cierta manera es la niñez de la inteligencia artificial de cierto tipo. Cuando llega la inteligencia artificial, lo que yo veo que hace es que empodera al cliente a utilizar la herramienta de traducción, entre otras cosas que hace la AI, que antes, a pesar de que ya existía, no la usaba. Porque no era de su interés, porque no estaba a su alcance, o porque creía que, y tenía algo de razón, que Google Translate, si bien traducía, no lo hacía bien. ¿Ok? Entonces, cuando llega ChatGPT y las otras, el cliente dice, yo lo puedo hacer. Ahora ya lo puedo hacer. Y ahí, certificados o no, empieza a cambiar nuestro rol. Porque el cliente te dice, oye, requiero una traducción. Muy bien, échamela. No, ya está hecha. Ya la hice yo en ChatGPT. Bueno, entonces, pues, ¿para qué me buscas? Sí. No, pues me gustaría que la sellaras. O me gustaría que la revisaras. Entonces, el rol se ha ido transformando muy paulatino y con ciertos clientes a una revisión o a una verificación. Y como estamos en el mundo legal, hay muchas consecuencias y mucho liability y temas regulatorios, donde si bien la traducción puede meterse una máquina y estar bien hecha, el abogado también necesita protegerse y pues qué mejor que hacerlo con una empresa con 17 años de experiencia, donde cualquier cosa, yo se la mandé directo. Sí. O sea, ellos me dijeron que estaba bien, hasta la sellaron, ¿no? O no la sellaron porque no era necesario, pero le echaron una revisada, la corrigieron, la mejoraron y aquí está. Pero ya no lo puedes cobrar igual. Las traducciones ellos solos por chat o algún AI, ¿tienen que decir esto fue hecho con AI o se lo guardan? ¿O es algo como que pero... Pues mira, híjole, qué buena pregunta y tendrás que hacérsela a un abogado. Tienen que tener mucho cuidado con la confidencialidad del documento que suben a la máquina, ¿no? A estas máquinas de código abierto, Sí. no de código abierto, perdóname, de apertura al público. Sí. O sea, Claude, ChatGPT, Sí. Gemini, Sí. ¿no? Hay herramientas específicas para abogados de inteligencia artificial que cuidan esta parte de la confidencialidad porque no es solo para la traducción, es también para la redacción de los documentos legales. Entonces, ahí sí están perfectamente protegidos. Yo creo que el abogado está utilizando las herramientas para meter el correo electrónico, la presentación, el contrato sencillo, o sea, cuestiones a lo mejor no tan sofisticadas ni arriesgadas. Y la traducción, independientemente del volumen sensible, nos la sigue mandando a nosotros o a empresas como nosotros, cuidando esa parte de la confidencialidad que tienes cuando tienes un proveedor con un NDA firmado. Nosotros estamos certificados en ISO 27001, que es de seguridad cibernética, y en ISO 9001, que es de calidad. Esa certifica nuestros procesos. Entonces, proteges tu información cuando lo mandas a una empresa como la nuestra, que tenemos esas certificaciones y esa seguridad de la información, a pesar de que la información sea sensible, ¿no? Ok, muy interesante. O sea, sí se protegen mucho ustedes y creo que también está ese valor agregado de nosotros vamos a checar que todo esté bien y cae en nosotros y no te metes en problemas de que, es que lo metí en un chat y me dijo no sé qué. Exacto. Okay. Hacia allá va migrando, porque antes, aunque el cliente domine el idioma, en las traducciones, hacemos traducciones de todos los idiomas, sí, pero por mucho y por obvias razones, la mayoría es inglés, español, español, inglés. Y también la mayoría de nuestros clientes hablan los dos idiomas. Y por tanto, lo podrían traducir si se dieran a la tarea. Lo digo así como con dudas, no porque no puedan o dominen el idioma, sino porque es muy diferente saber el idioma a traducir. Es muy distinto. Pero lo puedes hacer. Y más apoyado con herramientas, glosarios, terminología, etc. Si viene tu traducción de un idioma que no domines, de alemán, lo puedes meter a la máquina, pero no tienes manera de saber si venía bien y lo que la máquina me arrojó está correcto. Sí. Podrías decir, bueno, pues si me arroja muy bien las de inglés y español, ¿por qué la de alemán no? Está bien, nada más, no, o sea, sí, de acuerdo, pero sí. lo estás haciendo por analogía, no porque hables alemán. Entonces también ese tipo de traducciones de otros idiomas nos caen mucho. Es un volumen mucho menor, pero también lo hay, ¿no? Y luego hablas mucho de esa confianza que tus clientes ya tienen con ustedes. ¿Cómo la generaste a través de los años? ¿O qué te ha servido cuando estás con esa persona y le tratas de vender tu servicio? ¿Qué es lo que mejor te ha funcionado? ¿Qué recomiendas? Ya, buena pregunta.
Híjole, mira, la confianza se gana, definitivamente, sí, pero ¿cómo se va a ganar si no te dan oportunidad? ¿No? Ajá. O sea, todo el mundo te da ese consejo, ¿no? No, es que la confianza se gana y se pierde en un segundo, ¿sí? Sí. Pero de acuerdo, nada más que... Entonces, ¿cómo lo haces para que tengan una oportunidad? Exacto. O sea, y ahí es una mezcla de suerte, de contactos, de oportunidad, mezclado con haber llegado en el momento preciso. Y para contestarte mejor, te lo aterrizo con ejemplos básicos. Yo te mencioné varias veces, no soy de aquí, pero mi socio sí. Y es una persona muy buena para el networking, muy social, un líder nato, a mi parecer. Y los primeros clientes del despacho fueron también los primeros clientes de Directum y otros. Entonces, transmitir confianza es súper importante en el servicio o el producto que vendas cuando estás haciendo tu pitch. Si te dan la oportunidad, ya lo hiciste, no lo defraudes. Y ahí sí ya la confianza ya se ganó porque ya te la dieron. La otra es detectar, a ver, yo vendo esto. Pues lo voy a vender a todo el mundo y alguno tiene que pegar. Pues mejor filtra y clasifica quién crees que lo puede necesitar más y vete sobre de ellos. Haces esa clasificación, vas con el tipo de cliente meta que crees que es el ideal. Y te puedes topar con cosas que nos topamos. Te dije que te iba a dar ejemplos de la vida real, donde había clientes, no fue uno ni dos, fueron varios, que al momento de recibirnos, todavía se recibía antes de COVID a la gente en las oficinas, y platicarles, oye, te podemos ayudar con tus traducciones, hacemos esto. No, llegaron en el mejor momento. Sí, me urge, se las mando ahorita. Y salíamos con trabajo de la reunión. O a los pocos días nos lo mandaban. Entonces hicimos un buen mapeo del cliente que requiere, que está frustrado, que le han quedado mal, que le está cobre y cobre el traductor, lo que ya te dije anteriormente, ¿no? Entonces también es importante, si quieres ganarte la confianza, o sea, si vas a vender agua, pues véndesela a los sedientos. Pues sí. ¿Verdad? O sea, que te den la oportunidad de probar tu bebida, tu líquido, ¿no? Y, por último, una vez que te la dan, no falles. Intenta superar las expectativas, aunque sean las primeras veces. Si la traducción, en el caso de lo que nosotros hacemos, era para el viernes y estuvo el jueves, no te sientes en ella. Mándasela, sorprende al cliente. O sea, que se dé cuenta de que, oye, wow, ya la teníamos y te la quise mandar, no te va a costar más, ¿no? Otra cosa que hicimos era decirle al cliente, después de nuestro pitch, mándame una traducción y te la doy de cortesía. Y más que para ver, que vieras la calidad de la traducción, a mí me interesaba que el cliente probara nuestra forma de trabajo. Sí. Que contestamos súper rápido, le cotizamos súper rápido, le entregaremos en tiempo y forma. Yo tengo mensajeros en Ciudad de México y aquí, entonces la traducción certificada va a la oficina del cliente en un folder bien bonito, de Directum, etc. Entonces me interesa que pruebe eso para que vea la experiencia y nos siga pidiendo otras. Y no le limitábamos esa traducción de cortesía. Me sonaba muy cuadrado decirle, bueno, pero que sea un acta de nacimiento o que sean 200 palabras. Sí. Entonces no le decía, confiaba y a lo mejor le tiraba nada más el comercial de, oye, pues nada más que no sea. No te pases. No te pases, exacto. Sí. Y nunca nadie se pasó. Okay. Y eso nos sirvió mucho. La muestra, a lo mejor no es para todas las industrias o servicios. Pero a ustedes les jaló. A nosotros nos jaló en algo completamente diferente a otras cosas de que, pues es más como de producto, ¿no? O sea, si te haces un producto nuevo, pues dalo a probar para que la gente le guste, lo conozca, regrese, lo conozca, platique y te lo compre. Okay. Sí, en servicios es muy raro porque cómo regalarlo, ¿no? Pero pues puede jalar. Ustedes encontraron la forma de... Pues nosotros encontramos la forma, pero si hay alguien aquí que vaya a emprender en servicios, pues a ver qué le encuentra, a ver qué parte puede dar en cortesía. Perfecto. Muy bien, Saúl. Muy bien. Ya para acabar con la última pregunta, que es la pregunta que le hago a todos mis invitados. Si hoy tuvieras que empezar un negocio completamente desde cero, con todo lo que ya aprendiste, ¿qué harías diferente y qué consejo le darías a alguien que también está empezando su primer negocio? Ya. ¿Y además puede ser una cosa? ¿O? Pues no, pues sí, varias. Puedes decir varias, claro. No, bueno, no me voy a extender. Híjole. A ver, si lo vas a iniciar con socios, súper importante que te entiendas muy, muy bien con ellos, que cada uno de los socios
tenga perfectamente claro su rol y su aportación. A veces pareciera como que, ay, ¿por qué estamos hablando de esto si ni siquiera hemos iniciado? No, háblenlo. Ok. O sea, yo voy a poner la lana, yo voy a poner el contacto, yo voy a jalar. Ok, vamos a ponerlo por escrito y así va a ser, porque luego vienen situaciones. Yo tengo la fortuna de haberme topado con el mejor socio posible, ningún problema, ninguna desaveniencia, pero hoy es unas historias del terror Sí. que aprendes en cabeza ajena. El otro consejo sería pensar muy bien tu producto o tu servicio. Si estás queriendo innovar de más, yo diría, da un paso atrás, no porque no innoves, sino, a ver, tú quieres sacar, es que no sé, quiero tener una marca de tenis, ¿no? Y van a ser los mejores tenis y van a ganar la Nike y a On y van a traer, a ver, o sea, ¿por qué no sacas unos tenis muy padres que tengan un diseño espectacular? Sí, cúmplelo, sácalos, ve el mercado, pero pues, piensa en los canales de distribución, en la fabricación, tu presupuesto de marketing, vas a vender o no digital. O sea, como que hay otras cosas más allá de un afán de innovación en todo. Y también, o sea, hay mucha lana y mucho futuro en los negocios tradicionales. O sea, entonces, luego muchas veces yo detecto que el emprendedor, por el hecho de emprender, y que puedes emprenderlo casi que lo que quieras, y más en esta época tan padre que estamos viviendo, entonces elige algo muy sofisticado, Sí. ¿no? Porque piensas que pues ya todo se hizo, ya todo está Exacto, hecho. sí, y además es mucho, vaya, si ya voy a emprender, pues está más padre el software, la plataforma, cripto, etcétera, ¿no? Sí. Ya es mejor, está bien, no digo que no, y hay muchísimo dinero en ello, pero ¿qué de malo tendría una persona que diga, "Oye, ¿sabes qué? Yo creo que sí hay oportunidad en servicios de limpieza. Y me voy a meter ahí, voy a entrar a trabajar en una empresa, voy a aprender, luego voy a poner la mía, porque lo que yo quiero distinguirme es que estas personas no están bien pagadas, yo les quiero pagar bien, quiero que verdaderamente se pongan la camiseta, hay una altísima rotación en esta industria, yo quiero bajarla y ese va a ser mi diferencial. Va, padrísimo, pero al final del día son servicios de limpieza, súper básicos, ¿no? Entonces, también invitaría a que sin dejar esas ideas innovadoras, porque al final del día la creatividad y la innovación es muy necesaria en el mundo, no dejar de lado negocios más tradicionales o áridos que puedan tener una ventaja, un área de oportunidad en hacerlo bien, en hacerlo mejor, que fue un poco lo que nosotros hicimos, ¿no? Sí. Hicimos lo mismo que hacían todos, nada más lo hicimos más rápido, más eficiente, cumplimos lo que prometimos, de manera consistente, por mucho tiempo, por muchos años. Y eso hizo el diferencia. Ok. Esos serían los consejos. Perfecto, Sol. Pues Muy muchísimas bien. gracias por tus No, a ti. consejos. Gracias otra vez por estar aquí presente Encantado. conmigo. Me llevo bastante y sé que las personas que también están escuchando van a aprender de ti, de lo que tú viviste, de Directum. Y pues, bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Encantado de la vida. Gracias por invitarme. Claro que sí. Gracias.